Qué gusto saludarles, queridos amigos, queridos hermanos. Es siempre una bendición, de verdad, tener vida para poder compartir la vida misma también que Dios nos da. Es siempre un privilegio compartir la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que lo que esperamos con este tiempo de meditación de la palabra de Dios, con este tiempo también de poder estudiar y poder saber qué es lo que la Biblia nos dice en este día, en esta semana, para cada uno de nosotros. Me encanta esta porción de la Biblia que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119, 105 nos está diciendo que en cualquier situación de nuestra vida, lo mejor que nosotros podemos hacer es pedirle dirección a Dios y también pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Es por eso que nosotros tomamos este tiempo para compartir con ustedes las buenas nuevas de salvación, que es la palabra de Dios, y también entender y responder algunas preguntas que la palabra de Dios nos puede dar dirección, nos puede dar luz acerca de diferentes aspectos en la vida y responder esas preguntas que nosotros podamos tener acerca de lo que la palabra de Dios quiere decir a nuestra vida. Estamos en medio de una serie acerca del servicio a Dios. Este día vamos a estar conversando un poco acerca de por qué servimos. Nos vamos a responder la pregunta, vamos a estudiar qué es lo que la Biblia nos dice acerca de las motivaciones, cuál es la verdadera motivación que tenemos nosotros cuando estamos sirviendo a Dios. Usted sabe que todos nosotros le servimos a Dios y siempre creemos que lo hacemos por agradecimiento, siempre decimos que lo hacemos por amor a Dios, por amor al prójimo, por diferentes circunstancias. Pero eso es precisamente de lo que vamos a estar conversando, platicando y respondiendo a estas preguntas que usted pueda tener acerca del servicio de Dios. Es decir, que también hay muchas personas, y hay que reconocerlo, que hay muchas personas que a lo mejor tengan algún motivo equivocado y en su afán, en su interés por querer servir a Dios, a lo mejor en el camino hay alguna distorsión, hay a lo mejor alguna forma, alguna motivación que quizás no es la más adecuada. Y usted quiere saber entonces cuál es la motivación, cuál es el combustible que debe llevarnos, cuál es el booster de nuestra vida, qué es lo que nos motiva para servir a Dios. Y es precisamente de lo que vamos a conversar. Quisiera también que usted, si usted tiene su Biblia a la mano, si no lo puede ver aquí en la pantalla, lo que la Biblia nos dice en el libro de Lucas, capítulo 16, viendo desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Antes de leerlo, contextualizando un poco esta porción de la Escritura, usted sabe que cuando Jesucristo vino a la tierra, dice la Biblia que Él pasó en un periodo de preparación que duró 30 años. Él fue criado por José y María. José era un carpintero de la tribu más bien de la descendencia directa del rey David. María, su esposa, su joven esposa, ellos pues con mucho amor y siendo obedientes al mandato divino, ellos criaron a nuestro Señor Jesús durante 30 años. En el libro de Juan, capítulo 2, se nos narra la boda de Caná de Galilea. Dice la Biblia que habían servido vino y el vino se acabó, y cuando el maestresala, es decir, el mayordomo, se dio cuenta que el vino escaseaba, había faltado, llegó donde María y le dijo: María, tú eres la madre de Jesús, dile que haga un milagro porque algo ha pasado acá. María, por supuesto, fue e intercede con los señores de la fiesta, va donde Jesús y le dice: Jesús, se ha acabado, ya se está acabando el vino. Jesús le dice: oye, madre, mamá, mi tiempo no ha llegado todavía, ¿por qué me estás preguntando? Pero Él hace un milagro y a partir de ahí Él comienza a hacer una serie de milagros. Mucha gente lo comienza a seguir por interés a los milagros. Jesús comenzó a sanar enfermos, a predicar la palabra pura que salía de su boca, es decir, el evangelio sin ningún tipo de alimento y sin tampoco quitarle nada a lo que ya Dios le había ordenado. En ese lapso de tiempo, comenzando Él su ministerio, Dios nos da una gran lección a través de su Hijo Jesucristo. Jesús lo primero que hace para comenzar su ministerio, se rodea de 12 personas
que son las que él consideró que le iban a ayudar no solamente a aprender durante esos 3 años y medio de discipulado, que les iba a transferir la vida y lo que él sabía acerca de cómo predicar el Evangelio de Jesucristo, sino que también les iba a hacer preparación para el futuro, de modo que cuando Jesús ascendiera y regresara de nuevo al cielo, estas 12 personas se iban a encargar de continuar lo que Jesús estaba comenzando aquí en la tierra. Oiga lo que dice Lucas 6, del 12 al 16. Dice la bendita palabra de Dios: en aquellos días él fue al monte a orar. Jesús fue a un monte, se apartó de toda la multitud que le seguía a orar. Y pasó la noche orando a Dios, platicando con Dios, pidiéndole dirección a Dios. Cuando era de día, es decir, que pasó toda la noche en oración. Jesús hizo una vigilia, pasó seguramente de 8 a 10 o más horas en comunicación con Dios, antes de tomar una decisión trascendental, la cual era en escoger a 12 personas que iban a continuar con lo que él estaba iniciando. Dice la Biblia: y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Es decir, llamó, no solamente en ese momento eran 12 como todos creemos, sino que era una gran multitud. Discípulos eran personas que querían ser instruidas por Dios, pero era una gran multitud que le seguían. Y note lo que dice aquí: llamó a sus discípulos y escogió de entre todos los discípulos, escogió a 12 de ellos, que iban a convertirse en 12 apóstoles. Apóstoles quiere decir enviado de Dios. El apóstol es un misionero que Dios envía. Entonces Dios estaba llamando a 12 personas, 12 discípulos, es decir, 12 que ya eran seguidores de Jesús. Y a estas 12 personas, cuando Jesús regresara al cielo, los iba a comisionar como 12 misioneros, 12 personas enviados por Jesús mismo, a los cuales también llamó apóstoles. Y aquí está la lista de estas 12 personas escogidas y seleccionadas por Dios: a Simón, a quien también llamó Pedro; a Andrés su hermano; Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo; Tomás, hijo de Alfeo; Simón, llamado Celote. Es decir, era de un grupo de personas que eran contrarios a la invasión imperialista de Roma en aquel entonces; Judas, hermano de Jacobo; y Judas, Judas el Iscariote, que también después iba a traicionar al maestro. Note este selecto grupo de 12 personas. Eran 12 personas que venían con diferentes trasfondos, con diferentes profesiones. Por ejemplo, Pedro y su hermano eran pescadores. Mateo era un publicano, es decir, era un recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano. Y es decir, había una serie de personas con diferentes profesiones a las cuales Jesús escogió. Ahora usted se preguntará: ¿qué motivó a este grupo de personas a seguir al Maestro? Y más específicamente, ¿qué motivó a estas 12 personas a dejar atrás? Los pescadores dejaron sus redes, Mateo dejó atrás la mesa donde recaudaba los impuestos, y cualquier otro que estaba ahí, que tenía diferentes profesiones. El otro que era celote, es decir, que era un revolucionario contrario al Imperio Romano. Todos con diferentes profesiones, todos dejaron atrás y siguieron a Jesús. ¿Qué lo motivaba? Me encanta esta pregunta porque después preguntamos nosotros. Yo le pregunto a usted en este día: ¿por qué los cristianos servimos a Dios? ¿Por qué los cristianos, o por qué nosotros debemos servir a Dios? ¿Por qué usted sirve a Dios? Porque yo sirvo a Dios. ¿Qué nos motiva? Saben, hay diferentes motivos. Hay motivos buenos y motivos que también no son tan buenos, no son los más puros. Por ejemplo, comencemos solamente por mencionar 3 motivaciones que podríamos decir que no son legítimas, motivaciones que no son correctas.
al momento de nosotros servir a nuestro Señor Jesús. En primer lugar, el legalismo. Algunas personas, mis queridos hermanos, qué triste que muchas personas sirvan a Jesús, sirvan a Dios, porque piensan ganar la salvación por medio de obras, por medio de ocuparse, querer pasar todo el tiempo en la iglesia, quieren estar en todo, quieren figurar en todo, quieren estar, y son personas quizás con una buena intención de servir a Dios, pero lo hacen porque quieren ganarse la salvación, quieren ganar el cielo por medio de las obras. Oiga lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Gracia, queridos amigos, es un regalo inmerecido. Es decir, la salvación usted y yo no la merecemos. La Biblia dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecamos o pecaron, que han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos, usted y yo somos pecadores, somos de naturaleza pecadores. Por default, ¿verdad? Como dicen por ahí, ya no podemos entrar al cielo. Necesitábamos el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la cruz, Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso dice la Biblia, por gracia, ese regalo inmerecido de Jesús en la cruz, de Dios mandar a su Hijo Jesucristo para que usted y yo seamos salvos. Y luego dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Es decir, usted y yo necesitamos tener fe en Jesús, el Hijo de Dios, y creer que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para que su sangre derramada cubriera nuestra vida y nos borrara todos los pecados que cometemos diariamente. Y esto, dice la Biblia, no de vosotros, no dependía de nosotros, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, puede ser, Jesús sabía, Dios sabía que algunos de nosotros seguramente íbamos a tener más tiempo, otros íbamos a tener más talentos, más dones, y poder ganarnos el cielo por medio de las obras. Pero Jesús, que es justo, Dios que es justo, Él es el juez justo, el más justo juez que hay sobre toda la humanidad. Y Él supo, y Él dijo, nadie puede, no son suficientes las buenas obras, solamente por fe en el Hijo de Dios. Así que, mi querido amigo, le tengo noticia, no es por obras. Y no le estoy diciendo que ya no sirva, porque más adelante vamos a ver cuáles son motivaciones más correctas. Pero el legalismo, es decir, que creer que por obras nos podemos ganar la salvación, es una motivación errada, es una motivación equivocada por la cual nosotros servimos a Dios. En segundo lugar, la falsa culpa. 1 Juan 1:9 dice, si usted y yo, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querido amigo, muchos tratan de servir a Dios porque se sienten culpables. Todavía sienten culpa, todavía sienten el peso del pecado en sus vidas. Muchos tristemente vienen a Cristo y continúan pecando. Obviamente todos pecamos diariamente con una mala mirada, con una mala respuesta, qué sé yo, usted y yo todo el tiempo pecamos. Pero hay gente que peca inconscientemente y hay personas que pecan conscientemente. Y esas personas que pecan conscientemente, entonces se sienten culpables y creen que sirviendo a Dios, sus culpas, sus culpabilidades, sus pecados van a ser borrados al momento de servir a Dios. La Biblia dice, querido amigo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay que desechar
la antigua manera de vivir. Hay que procurar dejar atrás el pecado. Por supuesto que Dios ya lo perdonó si usted le pidió perdón con todo su corazón a Dios. Pero si Dios ya le perdonó, usted debe procurar continuar y vivir una vida piadosa, una vida santa, solamente para Dios y nada más que para Dios, dedicado nuestra vida completamente a Dios. Y entonces la forma en que nosotros le servimos a Dios, y entonces la motivación que nos lleva a servir a Dios no tendrá ningún estorbo. Y en tercer lugar, por supuesto hay muchas motivaciones que no son legítimas, que no son las mejores. Y la otra es el egoísmo. ¿Sabe, mi querido amigo, que hay muchas personas que piensan que pueden ser jefes donde quiera que vayan? Uno lo ve en los trabajos, uno ve en las iglesias. Hay personas que desde que llegan al trabajo, a un trabajo nuevo, llegan y quieren marcar su territorio y quieren decir: aquí yo mando, aquí yo soy el jefe, y quieren andar dando órdenes a todos lados. Y aunque no tengan un puesto, aunque no tengan en el organigrama de la empresa, de la institución donde trabaje, se le ha asignado un grupo de personas a quienes esta otra debe mandar, y aún así quieren andar dando órdenes. Otros sí son jefes y sí tienen una posición de liderazgo, y cuando llegan a la iglesia quieren llegar a dar órdenes también. Otras personas que por puro egoísmo solamente piensan en ellas. La Biblia dice en Filipenses 1:15, algunos, que son de las personas que estoy hablando, a la verdad predican a Cristo, oiga bien, qué tremendo, por envidia, por contienda, pero otros de buena voluntad. En la iglesia, mis hermanos, nosotros venimos a servir a Dios y venimos a servir a nuestros hermanos. Venimos con una actitud de servicio. A mí me enseñaron una vez una persona, un líder que yo tuve, me dijo: cuando uno llega a la iglesia, se baja del carro o se baja del autobús, como quiera que sea el transporte que lo lleve a usted a la iglesia. Y me dijo ese querido líder que yo tuve: y tú te pones el delantal imaginario, y te pones listo, te pones los guantes, te pones el delantal y le dices a Dios: Dios, aquí está mi vida, úsame. Si te ponen a barrer, toma la escoba. Si te ponen a trapear, toma el trapeador. Si te ponen a mover bancas y sillas, mueve las bancas y las sillas. Si te ponen a regar con una manguera, abre el chorro, toma la manguera y ponte a regar. Si te ponen a predicar, pídele la sabiduría a Dios, toma la Biblia y predica en el nombre del Señor. Si te ponen a enseñar, toma la Biblia, toma los libros, estudia, haz lo mejor que puedas, hazlo para Dios. Porque Dios, que ve en lo secreto lo que tú haces, te recompensará en público. Ya no vivo yo, dice la Biblia, sino que vive Cristo en mí. Es por eso que nosotros le servimos a Dios de corazón. Ahora veamos algunas formas que sí podríamos decir que son motivaciones más legítimamente bíblicas para servir a Dios. Te voy a dar solamente 6, son muchas más, pero yo solamente rápidamente, debido al tiempo, solamente te voy a hablar de 6 motivaciones legítimamente bíblicas por las cuales tú y yo le servimos a Dios. En primer lugar, le servimos a Dios, mi querido amigo, por amor. La Biblia dice en Mateo 22, del 37 al 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, es decir, con todas tus emociones y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios, querido amigo, amamos también al prójimo. Si amamos a Dios, somos obedientes. Si amamos a Dios, amamos la obra de Dios. Si amamos a Dios, amamos servir a Dios. ¿Sabe que a mí me pasa algo? Yo pues he tenido la dicha de tener ya una carrera de más de 30 años en el campo
secular, de trabajo, etcétera, etcétera. Siempre hay algunos paréntesis en estos 30 años, pero más o menos es el tiempo que yo tengo de estar trabajando, laborando. Desde hace aproximadamente 9 años yo tengo el privilegio de estar sirviendo también en la iglesia donde Dios me da el privilegio de servir, acompañando a mi pastor, como pastor también de esta iglesia, como pastor director de esta iglesia. Pero a mí me pasa un fenómeno, y es que algunas veces uno viene cansado del trabajo, de reuniones, de situaciones difíciles, pero cuando yo vengo a servir, algunas veces vengo a las 5:30, 6 de la tarde, a alguna reunión, alguna actividad, termino a veces a las 10 de la noche, me he salido de la iglesia, pero yo no me siento cansado, yo me siento feliz, salgo, agarro mi carro, me voy para mi casa, pongo música cristiana, yo voy cantando, y yo cuando llego a la casa le digo a mi esposa, mira, ni siquiera he cenado, pero ni hambre me da, porque he estado sirviendo a Dios, porque el gran amor de Dios que ha puesto sobre mí, cuando yo pienso todo lo que Dios ha hecho por mí, me ha dado salvación, me ha dado vida, me ha dado fuerza, me ha dado privilegios inmerecidos. Entonces yo digo, lo menos que yo puedo hacer es servir a Dios, porque servimos a Dios por amor. La Biblia dice que en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por eso que le servimos a Dios con amor, porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero, Dios envió a su Hijo. Lo menos que nosotros podemos hacer es servir a Dios con amor y con alegría. Por eso le servimos a Dios, por eso venimos, por eso no nos importa algunas veces gastar nuestros recursos. Y es más, muchas veces deberíamos cambiar la palabra gastar por invertir nuestros recursos en el reino, porque es para la honra y la gloria de Dios, para extender el reino de Dios. Invertir nuestro tiempo discipulando a otros, enseñando, predicando, barriendo, trapeando, invirtiendo en el reino de Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, haciendo todo para la honra y gloria de Dios. En segundo lugar, algo más que nos motiva es el agradecimiento. Eso es muy parecido, va pegado al punto número 1. Primera Timoteo 1:12 dice, doy gracias a Él que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No somos fieles, no somos dignos, no somos justos. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. Por eso es que nosotros no tenemos santos aquí. El único santo es Dios, y Él nos santifica a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso también nosotros estamos agradecidos con Él. Nos tuvo por justos siendo nosotros injustos, nos tuvo por fieles siendo infieles, y nos ha dado el gran privilegio de servirle. ¿Quién le diría a usted que en algún momento iba a estar usted compartiendo con otros la palabra de Dios? ¿Quién me diría a mí que yo me siento el más indigno de todos? Pero la palabra de Dios, yo siento confianza, porque la Biblia dice que la piedra que desecharon los edificadores después llegó a ser la cabeza del ángulo. Y yo soy feliz de ser una piedrecita más en aquel camino que va pavimentando el camino de otras personas que les lleva hacia la vida eterna. Y servimos a Dios con alegría, por amor y también por agradecimiento. En tercer lugar, porque es un significado eterno. Mi querido hermano, Romanos 8:17 dice, y si hijos, nosotros también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire qué lindo. Servimos porque deseamos que nuestro servicio, mi querido hermano, deje un legado eterno. ¿Sabe usted que cuando usted predica, que cuando usted enseña la palabra de Dios y alguien más se convierte y deja su antigua manera de vivir, deja sus pecados atrás, deja sus malas mañas, su mala compañía, todo lo malo que hacía, se convierte a Dios, esa persona ahora
ha ganado la vida eterna y a usted se le dará una corona por toda la eternidad. Usted sembrando en el reino, su legado es eterno. El significado de su servicio tiene un significado que trasciende más allá del tiempo de vida que nosotros vivamos aquí en la tierra. Los 70, 80, 90 años que Dios nos regale es un significado eterno. Es la vida eterna con la que estamos nosotros jugando, llamémosle así, entre comillas. Ese es el trabajo que nosotros hacemos a través de la palabra de Dios, a través de lo que usted sirve a Dios. Usted está también dejando un legado, marcando la vida suya y la vida de otros al mismo tiempo. Cuarto lugar, usted anhela una recompensa eterna. Mire, mi querido amigo, cuando nosotros trabajamos para Dios, estamos trabajando también con personas que son voluntarias. Aquí en la iglesia nadie recibe un salario. Hay algunas remuneraciones, por supuesto, para ciertas personas que es necesario que trabajen a tiempo completo en la obra de Dios, lo cual es completamente justo. La misma Biblia dice que hay personas desde el tiempo bíblico que comían del altar. Es correcto, es completamente justo y aceptable, pero hay también un buen grupo, un ejército de personas voluntarias. Y entonces usted me preguntará, ¿pero cómo? Hay personas que le dedican 4 o 5 horas diarias en algunas semanas de sus vidas para el servicio de Dios. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Lo que nos motiva no es una recompensa monetaria, no es eso. Nos motiva la recompensa eterna. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire qué precioso. Servimos a Dios porque no anhelamos una remuneración económica. No anhelamos que nos estén diciendo gracias a cada momento. No anhelamos que nos estén tirando flores a cada momento. Siempre que a usted le tiren flores, siempre que a usted le digan qué bonito predicó, qué bonito cantó, qué bonito tocó ese instrumento, qué lindo se ve usted sirviendo, usted dígale, esto es para la honra y gloria de Dios, porque Él es el que nos dio vida. Y por eso nosotros, la recompensa, si esperamos alguna recompensa, va a ser allá en la eternidad. Quinto lugar, ¿qué es lo que a usted le motiva? ¿Cuál es esa motivación legítima que le motiva a usted o que me motiva a mí a servir? Es la obediencia. Marcos 1:38 dice, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, dijo Jesús. Él fue obediente. Dios, dice la Biblia, que envió a su Hijo Jesucristo. Él, por eso, uno de los primeros discursos que nuestro Señor Jesucristo dio en una sinagoga, Él dijo: he venido para dar libertad a los cautivos, he venido para predicar el Evangelio de Dios. A eso lo mandó el Padre Celestial. Es por eso que el mismo Padre Celestial, al momento que a Jesucristo lo bautizan, los cielos se abren y se escucha la voz del Padre Celestial que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a Él escuchen. Y luego dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió en forma de un ave, en forma de paloma, y ahí se forma la trilogía divina. Es por eso que se le llama la trilogía, la Trinidad divina, la Trinidad que está sobre cualquier nombre que está aquí en la tierra. Es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos comisiona a usted y a mí para ir y hacer obra y trabajar en la obra del Señor. Es por eso que nosotros, en obediencia, lo menos que podemos hacer es decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y termino con esto. Sexto lugar, la motivación legítima de servir a Dios es el temor a Dios. El temor a Dios no significa que usted y yo le tengamos miedo a Dios, sino que es un temor reverente, un respeto.
2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No tenemos de qué avergonzarnos. Adán y Eva, dice la Biblia, que tuvieron temor, se avergonzaron, por eso se cubrieron. Hicieron delantales con hojas para cubrir su desnudez, porque tuvieron temor de estar delante de Dios. Pero Dios dice en 2 Timoteo 2:15 que procuremos, hagamos lo posible de presentarnos delante de Dios como un obrero, como un trabajador, que su jefe le dice, ¿qué es lo que hiciste hoy? Y usted le da el reporte que le ha pedido, usted le presenta todo lo que ha hecho, no tiene temor. Entonces nos presentamos delante de Dios como un trabajador, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ese es el temor reverente que tenemos nosotros a Dios. Quisiera terminar, quisiera cerrar preguntándole a usted en este día y diciéndole que debemos aprender también a motivar a otras personas a servir a Dios con la mejor motivación. ¿Qué le motiva a usted a servir a Dios? ¿Cuál es su motivación? ¿Está con motivación legítima o ilegítima? Yo espero que todos estemos con la mejor motivación y que nos mantengamos motivados, que Dios sea nuestra motivación siempre. En segundo lugar, es saludable, mi querido amigo, evaluar lo que nos motiva a servir a Dios para que podamos servir a Dios de la mejor manera posible. Nuestra motivación debe ser siempre el amor a Dios, el temor a Dios. Le servimos a Dios con alegría porque sabemos que Él es el único que merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Permítame hacer una oración. Padre bendito, gracias porque nos has salvado con tu sangre preciosa. Gracias porque mandaste a tu Hijo para derramar su sangre en la cruz del Calvario y darnos salvación y vida eterna. Y gracias también, Señor, porque nos tienes por digno para poder servir en tu obra. Señor, danos fuerza para servir con alegría. Manténnos motivados, Señor. Señor, que no veamos al hombre, que no veamos a diestra ni a siniestra, que no veamos los errores de otras personas a nuestro alrededor, sino que te veamos a ti en todo momento. Tú eres nuestra motivación, Dios. Señor, y en esta iglesia que nos das el privilegio de servir, que lo hagamos de la mejor manera, que lo hagamos con alegría, Señor, como una ofrenda que sube con olor grato delante de ti. Señor, bendice a todas las personas que nos han visto en este día. Ayúdale, Señor, a estar siempre agarrados de tu mano. Señor, y declaro que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estará sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Y lo que hagamos para ti, Señor, tú lo tomarás siempre en cuenta a nuestra vida. Y, Señor, muchas coronas vienen para muchos de nosotros porque vamos a seguir sirviendo a Dios con alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo.